Bueno, el día de hoy en este podcast vamos a hablar del libro Cartas de quien pretende enseñar, más exactamente de la cuarta carta que tiene como nombre de las cualidades indispensables para el mejor desempeño de las maestras y los maestros progresistas. Nuestros participantes en este podcast son Luisa Wagner, Ángela Gudelo, Santiago Estupiñán y como moderadora estoy yo, Camila Ramírez. Bueno, este capítulo, para ponerlos un poco en contexto, nos habla de, como el título lo dice, las cualidades indispensables que debe tener cada docente que pretenda ser progresista y mejorar su posición laboral. Asimismo, el autor nos dice que algunas de esas cualidades nacen con nosotros y otras de estas las vamos construyendo a través del tiempo. Bueno, como primera pregunta para nuestros participantes, el autor nos habla de un valor muy importante que es la humildad. Él dice que exige valentía, confianza en nosotros mismos, respeto hacia nosotros mismos y hacia los demás. Consideramos que esto es cierto, la humildad exige siempre respeto hacia los demás. Bueno, pido la palabra. Entonces, sí, la humildad siempre necesita de respeto hacia los demás porque no podemos ser una persona humilde que es a la vez arrogante. Entonces, también el autor nos dice que siendo humildes no se minimiza ni se acepta que me humillen. Simplemente es estar abierto a aprender y a enseñar. La humildad ayuda a no dejarme encerrar jamás en un circuito de verdad. Ahora quisiéramos escuchar a nuestros participantes que están en contra de esta posición. Pues yo opino que la humildad puede sonar muy bonito y todo, pero eso puede mostrar una señal de inferioridad con los estudiantes, ya que los profesores deben tener una posición recta y una posición de superioridad ante ellos. No, recuerden que no son sus amigos, sino es un profesor y estudiante. Bueno, el autor nos dice también que nadie lo sabe todo y nadie lo ignora todo. Esto contradice tu posición, claramente, porque aún así el profesor tiene mucho conocimiento, pero no lo sabe todo. Es decir, tiene que ser humilde en todo momento. Pues esperaría que fuera humilde en todo momento, ya que él es quien tiene el conocimiento y los estudiantes están ahí para ello, para obtener dicho conocimiento. Pero también, como lo dices, pues es importante mantener esa esencia de humildad con los estudiantes, pero también respetando las posiciones, como lo dijo mi compañero. Bueno, hablando de otro de los valores que nos habla de la lectura, tenemos la amorosidad. Más exactamente de un término que el autor llama el amor amado. Amar y a la vez tener el derecho de luchar. Esto debido a que hablamos de ser un profesor progresista. La valentía de luchar al lado de la valentía de amar. ¿Es esto correcto? ¿Se tiene que siempre amar para poder luchar? Pues yo creo que la amorosidad pues va más que todo a luchar, es como entender a los demás por lo que son. Entonces no podemos luchar siempre en contra del otro, sino tenemos que amarnos por lo que somos. Además, el profesor tiene que comprender a los estudiantes y que todos tenemos capacidades diferentes de aprendizaje. Entonces debe aprender a manejar esas capacidades y de cierta forma no generar un favoritismo de que quiere más a un estudiante que a otro, sino tenerlos a todos por igual. Ok, ¿qué piensan las posiciones en contra? Bueno, pues como lo dice el grupo a favor, el amor y el progresismo junto con la educación, pues tiene bastantes valores a tener en cuenta. Por lo tanto, creo que sí se debe tener cierto amor por la enseñanza, por lo que se está haciendo. Pues creo que es bien sabido que algo hecho con amor siempre resulta mejor. Y igualmente los estudiantes deben también tener esa pasión por el aprendizaje, que claramente si tienes dificultades o no te gusta del todo cierta asignatura, pues no va a ser el mismo resultado que en una que entiendes más y de pronto investigas por tu cuenta. Bueno, ya pasando más bien al tema de la valentía de luchar y no solo la valentía de amar, quisiera tocar un tema que es el miedo. El autor lo describe como algo normal, algo que está en todos nosotros. Sin embargo, lo que se busca en el tema de luchar es que los profesores exijan sus derechos y que no tengan miedo a hablar, a decir, a pedir más. Entonces, se dice que al poner en práctica un tipo de educación, provocan críticamente que despierten la conciencia de los estudiantes. ¿Qué opinan las partes en contra de este miedo, de esta valentía de luchar? Pues los profesores tienen todo el derecho, pues valga la redundancia, de exigir sus derechos.
y no son exentos a que no sientan miedo, ya que son personas. Sin embargo, la valentía supongo que no solo se trata del amar, porque tú amas tu profesión, pero no solo se trata de lo que sabes de conocimiento, sino todos los factores que conlleva, en este caso, un profesor dar la clase. Por ende, debe ser un sentimiento de valentía, y más que amar, debes ser seguro de sí mismo. Ok, ya pasando a otro valor que sería la tolerancia. El autor lo describe como poder convivir con lo diferente, aprender y respetar lo diferente. Sin embargo, pues me gustaría preguntarles, ¿qué opinan de siempre respetar lo que es diferente a nosotros? Para mí y para el autor nos dice que debemos siempre hacerlo porque sin ella es imposible realizar un trabajo pedagógico serio. Entonces siempre debemos, tal vez no respetarlo de cierta forma, pero sí debemos llevar a cabo esta tolerancia. Porque como educador no se puede decir que porque a esta persona le gusta o no un color, una serie, un artículo, un libro o una canción, entonces la voy a tratar diferente. Entonces tenemos que aprender a convivir con lo que es diferente a nosotros y manejar ese entorno para que sea lo más sano y lo más tolerante posible. Lo que es la opinión de las partes en contra. Pues igualmente ya en el sector académico no siempre está correcto, o sea, obviamente todo es del respeto, pero siendo objetivos ya han habido investigaciones previas y artículos previos donde después de un largo proceso de investigación pues se llega a una conclusión que de pronto al no ser respetado, al tener una nueva opinión, pues no se está valorando lo suficiente, no se le está dando el aprecio que se merece ciertos artículos o ciertas investigaciones. Entonces creo que es mejor guiarse por lo objetivo y lo concreto. También con el tema del respeto, los profesores deben respetar los gustos, los pensamientos de sus estudiantes, ya que un profesor no puede poner su pensamiento sobre los otros. Él debe expresar su conocimiento y que los estudiantes puedan adquirirlo de la mejor manera. Bueno, el autor también nos habla de una tensión que existe entre la paciencia y la impaciencia. Queremos saber qué opinan de esto. ¿Ustedes creen que siempre es necesario tener un equilibrio entre estas dos? Bueno, entonces aquí nos menciona que una de las deficiencias de los educadores es la incapacidad de decidir. Entonces, si es muy paciente el educador, lo que va a hacer es que va a demorarse mucho y no va a ganar como el suficiente respeto y peso por parte de los estudiantes. Entonces, pero si es muy impaciente, lo que va a hacer es que los estudiantes de cierta forma tengan como esa necesidad de correr y sientan que no les alcanza el tiempo para completar los trabajos. Entonces, según el autor y según yo, creo que sí es necesario tener un equilibrio entre la paciencia y la impaciencia, porque esto es lo que le da a los educadores como la capacidad de que los estudiantes puedan tener el tiempo necesario, que todos logren los trabajos en el momento y que se aprendan a tolerar, respetar y mencionar todos los valores que hemos visto a lo largo de este podcast, porque son bastante necesarios en este punto. Las posiciones en contra. Bueno, pues si bien dicen que la paciencia y la impaciencia pueden ser virtudes o no, y como lo dice el autor, pues siendo una posición en contra, diría que se mantenga neutra frente a esta posición, ya que ambas partes, tanto la paciencia como la impaciencia, van a traer lados negativos. En el primero puede ser que se aprovechen de él, por lo cual genere una situación de irrespeto hacia el mismo. Y por otro lado, la impaciencia puede ocasionar un resultado mediocre en los estudiantes, que es todo lo contrario a lo que se busca. Por lo que siento que en unas ocasiones dentro del aula de clases se debería demostrar que se es paciente, pero que se tiene un límite y que si no se respeta ese límite, pues pueden haber ciertas consecuencias. Y por otro lado, que la impaciencia no es el camino, porque no puede generar los resultados que deseamos. También opino que más que generar un equilibrio entre paciencia y impaciencia, como le dijo mi compañero, los profesores deben tomar límites y poner esos límites para que los estudiantes no se aprovechen precisamente de esas virtudes
Con esto, si los estudiantes aprovechan esas virtudes, pueden llegar a manipular a los educadores a su manera, ya que pues los notan tan, como dice, tan pacientes, pues eso puede traer consecuencias para el profesor. Bueno, una frase que me pareció bastante importante de la lectura es: toda opción que sigue decisión exige una medida de evaluación. Muchas veces se dice que no pensar tanto, si tomar la decisión, correr el riesgo, vivir la vida, se habla de cada una de estas cosas, pero el autor dice que no es la opción correcta, que siempre hay que hacer una medida de evaluación. ¿Qué opinan las partes? Bueno, pues yo creo, como lo dice el autor, que no siempre es necesario como de cierta forma acelerar el proceso. Entonces no hay que ir directo al punto, sino hay que buscar los posibles análisis para llegar a este lugar. Entonces, por ejemplo, mi meta es responder un quiz. Entonces tengo tres opciones. Veo la primera opción y digo, esta opción me parece la correcta. Sin embargo, tengo que plantearme qué tiene cada opción y por qué descarto esta opción, las otras dos opciones. No puedo simplemente llegar al punto y decir, sí, este es, sino hay que recorrer el camino y ver todas las opciones. Ok, las partes en contra, ¿qué opinan de que toda opción que siga decisión exige una medida de evaluación? Es decir, se tiene que hacer una evaluación previa antes de tomar cualquier decisión, o como muchas personas lo dicen, se toma la decisión sin pensar, se corre el riesgo. Estando en contra, consideramos que si bien muchas veces hacer esa evaluación del contexto y las oportunidades puede llevarnos a tomar una mejor decisión, hay otras ocasiones donde se podría dejar la elección a simple azar o a lo que a primera vista creamos más conveniente para nosotros o para nuestro contexto. Entonces, no siempre es muy necesario hacer esta evaluación, pero cuando se hace, creemos que también se pueden obtener muy buenos resultados. También hay otras situaciones donde el mismo tiempo no da para poder evaluar esas opciones y se tiene que ser drástico. No siempre todo se maneja de manera consensuada y ética, sino que hay momentos donde simplemente hay que ser radical y el profesor tiene que tomar su posición de profesor y tomar una decisión, así estén los estudiantes de acuerdo o no. Bueno, me gustaría replicar lo que acaba de decir mi compañero, porque siento que sí es necesario que los profesores tengan en cuenta el punto de vista del estudiante. No podemos decir que un educador llegue directamente a implantar un sistema en un estudiante. Entonces, no puede llegar un profesor y decirte como, mira, tienes que hacer esto porque yo lo dictamino, sino tiene que tener en cuenta tus capacidades, tiene que ver lo que tú puedes hacer y tu opinión en especial. Bueno, algunas veces, como dice el autor, la decisión debe ser tomada junto con los alumnos y otras veces la decisión debe asumirla la educadora. ¿Les gustaría responder algo a la réplica de...? Yo respondería que más que el profesor llegue a imponer un sistema, a lo que me refiero es que en las situaciones de clase o esto van a suceder cosas que al profesor se le van a salir de las manos. Y es muy válido tener en cuenta la decisión del estudiante o lo que piensa, pero cuando los estudiantes se ponen contra el profesor para que él tome una decisión que claramente va en contra de él, es donde tiene que surgir su posición de superioridad y tomar una decisión drástica, que ojalá sea pues lo mejor para ambas partes. Bueno, ahora me gustaría saber qué opinan las partes en contra sobre esta frase que dice: nadie puede prohibirle a un maestro que le guste más un alumno que otro por cualquier razón. No estamos de acuerdo porque consideramos que los profesores deben tener un trato igualitario con cada estudiante, y también esta frase es un poco peligrosa porque ahí dice que en todo sentido, no, me parece que es una relación de profesor y estudiante, no hay que confundir eso. Por lo cual no se debería generar esa confianza y por ende desencadenar una posible preferencia hacia otros estudiantes y una cierta apatía hacia los no preferidos. Creemos que en un salón de clases todos son iguales y deberían tener siendo las mismas capacidades y las mismas oportunidades. Bueno, por último queremos hablar sobre el conflicto. Se dice que, en la lectura dice que el conflicto hace nacer nuestra conciencia, une a los educadores y educadores en pro de sus derechos. Para exigir por sus derechos siempre se tiene que hablar de conflicto.
Sí, porque pues a base del conflicto nacen las soluciones. Entonces, pues si tenemos un conflicto tenemos que buscar la forma de solucionarla. ¿Cuál es la forma de solucionarla? Que el educador luche por sus derechos, que el educador sepa qué es lo que tiene, qué es lo que necesita y pueda pedírselo a un Estado sin ningún tipo de problema. Bueno, ahora quisiéramos saber qué opinan las partes en contra. Pues nosotros creemos que no siempre es necesario un conflicto y que hay maneras pacíficas de exigir los derechos de los docentes. Ok, ya para cerrar este podcast, quisiera dar unas conclusiones que pues, como vemos el autor, tiene bastantes argumentos para decir por qué estos valores son necesarios en cada educador que pretenda ser progresista, ¿no? Y que pretenda mejorar sus derechos. Ambas partes tuvieron argumentos bastante completos, sin embargo, pues basado en lo que nos dijeron, se nota que la parte que estaba a favor estaba un poco más documentada y por eso pues se le da la ganancia de este debate.